Acción. Bueno, arrancamos con Segunda de Reyes. Bueno, capítulo 1 habla sobre Elías anuncia la muerte de Ocosías, que es el rey de Israel en ese momento. Bueno, cuando murió Acab, esto pasa cuando muere Acab, está el hijo Ocosías reinando, y en ese momento se rebelaron contra ellos los moabitas. Bueno, un día normal, como se llama, Ocosías se cae por la ventana de su palacio y bueno, se lastima, queda herido y le dice a unos mensajeros que vayan a consultarle a Dios de Cron, a Baal-Zebub, si es que él se iba a recuperar. Y bueno, los mensajeros van y el ángel de Jehová le da un mensaje a Elías, dice que salga al encuentro de esos mensajeros y que le dé este mensaje, ¿no? ¿Por qué consultas al Dios de Cron? ¿En caso en Israel no hay un Dios? ¿Por qué vas a otros dioses? Y le dice, de cierto digo que no te ibas a recuperar de la situación en que estabas, que iba a quedar inválido como estaba porque bueno, había quedado mal. Y este fue el mensaje que le dio Elías a los mensajeros y le dice que vuelvan, que se lo digan al rey. Y ellos vuelven, se lo comentan al rey y dice, ¿por qué regresaron tan rápido? Y dice, un varón de Dios se nos cruzó y nos dio este mensaje. Acá fue más, como que más en sentencia, ¿no? Dice, ¿no te acuerdas, Ocosías, que todavía hay Dios en Israel? ¿Por qué consultas a Baal-Zebub? Por eso no te vas a sanar, sino que vas a morir. Ese fue el mensaje para Ocosías, ¿no? Y él le pregunta al mensaje, ¿cómo era ese hombre que se encontraron? Y dice que estaba vestido de pieles, de pelos y con un cinturón de cuero, que lo tenía en la cintura, ¿no? Y ahí dice el rey, él es Elías, y manda a hombres que lo vayan a buscar, tráigamelo como que traiga la presencia, y manda a un capitán con sus 50 soldados, y lo buscan en un monte, lo encuentran, y le dice, profeta, el rey ordena que bajes, que vayas a verlo. Y él dice, ya que soy profeta, pido que caiga fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50 soldados. Yo cuando lo leí, más o menos entendí como que era una orden, tipo, vos vení y bajá, que te llama el rey. Y como que Elías no tenía esa obligación. Bueno, el rey se entera de esto y vuelve a mandar a otro grupo, a otro capitán con sus 50 y vuelve a pasar lo mismo. Elías pide que descienda fuego del cielo y consumía a los otros 50. Y el rey vuelve a insistir, pero manda a un tercer grupo. Pero este grupo fue, por así decirlo, más temeroso. El jefe de 50. Claro, el jefe de 50 se acerca y dice, profeta, ya sé que los soldados que vinieron antes de mí murieron consumidos por el fuego que cayó del cielo. Te suplico que no nos mates. Somos tus esclavos, por favor, perdónanos la vida. Y ahí el ángel de Jehová le habla a Elías y le dice que podía descender con ese capitán, que no le iba a pasar nada. Y cuando desciende con ellos, va a la presencia del rey y le dice el mismo mensaje que yo le he dicho, que iba a morir, que no se iba a recuperar por haber ido a consultar a otros dioses, que el Dios de Israel, que Israel, seguía teniendo su Dios y nunca se había apartado. Bueno. El rey Ocosías murió, como se le había anunciado a Dios, por medio de Elías, y como Ocosías nunca tuvo hijos, en su lugar reinó su hermano Joram. Esto sucedió durante el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat en Judá. O sea que hay otro Joram. Ese es el capítulo 1. Ahí. Continuando, en el capítulo 2 llega al fin del profeta. Minuto de silencio. Bueno, Elías es llevado al cielo. Y dice, Dios ya había planeado llevarse a Elías en un remolino, y ese día Elías estaba con Eliseo en Gilgal, no sé cómo se dice. Bueno, y Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque Dios me mandó a Betel. Y Eliseo le responde, te juro por Dios y por ti mismo que no te dejaré ir solo. Y cuando fueron a Betel, salieron a su encuentro de Eliseo, los hijos de los profetas, y le dijeron, le preguntaron, ¿ya sabes que hoy Dios se llevará a tu maestro? Y Eliseo le responde, sí, ya lo sé, pero
tipo, no digan nada. Después, Elías le vuelve a repetir a Eliseo que tenía que ir, que Dios lo había mandado a Jericó. Y le dice que se quede en Betel y le dice, no, te juro por Dios y por ti mismo que te iba a acompañar. Entonces vuelven a ir a Jericó y vuelven a salir al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas y le vuelven a decir lo mismo. Ya sabes que Dios va a quitarte a tu maestro hoy. Y él le contestó, sí, ya lo sé, pero no digas nada. Después Elías le volvió a decir a Eliseo, te ruego que te quedes acá porque Dios me mandó al río Jordán. Y Eliseo volvió a contestar, no, te juro por Dios y por ti mismo que no te dejaré ir solo. Entonces fueron los dos al Jordán y como más alejados estaban 50 hijos de los profetas viendo lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando llegan a la orilla del río, Elías se quita se quita la capa, ¿no? La capa. Se quita la capa, la enrolla y golpea el piso con esto y las aguas se abren. Y camina con Eliseo en tierra seca y avanzan y le pregunta a Eliseo que Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres ahora? Pide lo que quieras, ya que estaban ellos dos solos, ¿no? Y él le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces Elías le responde que era cosa muy difícil lo que le pedía, porque me pides algo muy difícil, sin embargo, si logras verme en el momento que Dios me lleve, iba a recibir lo que había pedido. Mientras ellos caminaban, iban conversando, apareció una carroza de fuego tirada por caballos de fuego y los separó a los dos profetas. Entonces Elías subió al cielo en un remolino. Elías lo vio y gritó, mi maestro, como en tristeza, ¿no? Dice, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Después de esto, no volvió a ver a Elías. Entonces, Ahí, Elías. No. Bueno, y continuando, dice, entonces Eliseo en tristeza rompe sus vestiduras y va y agarra la capa de Elías y vuelve al río Jordán. Y como preguntándole enfrente de todo, dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y con la misma capa golpea la tierra y otra vez el río. Eliseo hizo lo mismo que había hecho Elías hace un momento. Sí, vuelven a separar. ¿Para qué? Para que vean que era una señal de que Eliseo había sucedido a Elías. Y bueno, continuando también, recibió lo que había pedido. Y Eliseo cruzó por tierra seca. Cuando los profetas vieron esto, dijeron, ahora Eliseo es sucesor de Elías. Y entonces fueron como rápido ante él, se postraron y le dijeron que estaban a su disposición y que tenían 50 hombres que podían ir a buscar a Elías, que capaz que el viento del espíritu lo dejó en algún monte. Y él le dijo que no vayan. Y ellos como que insistieron y dijeron, sí, no importa, nosotros vamos a ir. Y él dijo, bueno, vayan. Bueno, sé que fueron, pasaron 3 días y volvieron sin nada, sin respuesta. Y le dice, pasados los 3 días como que volvieron y le dice... ¿Qué dice? ¿Para que vos tenés que ir? No tengo nada. Acá está. ¿Qué dice? ¿Y para qué fueron? ¿Para qué? Yo le dije que no le iban a encontrar. Claro, ¿para qué fueron si ya sabían, ya le había dado la respuesta? Claro. Que no había necesidad ni que vaya. Y bueno, así termina el capítulo. Hasta el versículo 18. Claro, El claro, 2, verdad. capítulo 2, 19. versículo 18. Yo arranco en el capítulo 2, versículo 19. Y lo que yo veo acá que decía Isma, que a veces uno como que le insiste a Dios, le insiste, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. Como que Dios te permite, pero si Dios ya te había dicho que no es que va a cambiar algo. Cuando Dios ya da un no, que no va a suceder, que no va, en este caso no va a aparecer, no apareció. Bueno, seguimos en el capítulo 2, versículo 19. Entonces, estos hombres que se habían postrado ante Eliseo, le dicen, Eliseo, esta tierra es muy linda, es muy bella, pero las aguas son malas, son amargas, y la tierra es una tierra infértil.
yo pensando y leyendo, al ser el agua mala, también la tierra no daba fruto, por el riego, por todas esas cosas, era infértil la tierra. Entonces Eliseo manda a que le traigan sal en una vasija. Entonces le traen sal. ¿Está? Bueno, Elías ya no está más. Ahora estamos con la etapa de Eliseo, ¿no? Eliseo, y esto lo dejamos por acá. Manda que traigan sal en una vasija y va Eliseo hasta el manantial, que estaban las aguas amargas, y tira en ese manantial la sal. Y hasta el día de hoy esas aguas ahora son sanas. Por ende también la tierra empezó a ser fértil y se puede utilizar hasta el día de hoy, dice la palabra. Bueno, luego de eso sube Eliseo a Betel, subiendo el camino, se aparecen unos muchachos que se quisieron hacer los graciosos y le empezaron a decir: sube calvo. A Eliseo se ve que era pelado. Claro, lo dice acá. Tampoco sabemos mucho la edad de Eliseo, ¿no? No, bueno, pero era pelado ya. Los muchachos sube calvo, y ahí Eliseo tenía autoridad de Dios, ¿no? Aquel que se mete con un escogido de Dios no queda, no se le puede hablar mal, no se puede maldecir, no se le puede burlar a un escogido de Dios. Entonces Eliseo, con la autoridad que Dios le había dado, los maldice a estos muchachos. ¿Y qué pasa? Salen 2 osos y matan a 42 de esos muchachos. Ahí así queda. Me gustó eso, ¿no? Porque dice que los despedazaron a 42 de esos muchachos. Y bueno, Eliseo siguió su camino. Pero bueno, no queda así nomás cuando alguien se mete con un hijo de Dios. Bueno, ahora arrancamos con el capítulo 3. El capítulo 3 habla ya de Joram, el reinado de Joram. A ver. Acá. Joram, el hijo de Acab. Vieron que se habla de diferentes Joram. Bueno, este era el hijo de Acab. Que Acab, ¿se acuerdan quién era? Sí. El rey, el malo. El malo. El rey María de Jezabel. ¿Cómo? María de Jezabel. María de Jezabel, que hizo qué? Lo malo, todo. Adoraba a Baal. la diosa. Todo lo contrario. Todo lo que Dios no le agrada, dioses ajenos, había levantado dioses para que el pueblo adore, hizo pecar al pueblo. Bueno, pero Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel cuando también Josafat reinaba, y ya hacía 18 años que reinaba en Judá. Bueno, el reinado duró de Joram 12 años, y Joram desobedeció a Dios también, o sea, hizo lo malo. No se comportó tan mal como lo hicieron sus padres, porque, por ejemplo, Joram hizo sacar a todos esos dioses. Pero igualmente hizo que el pueblo peque, como lo hizo Jeroboam. Que Jeroboam, ¿se acuerdan lo que había hecho? Como que hizo que el pueblo se prostituyera. Que pecara. Que pecara, pero cuando lo dimos era eso. Y bueno, hizo pecar a los israelitas. Bueno, ¿qué pasa? En ese tiempo también Mesa, el rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas y le pagaba al rey, a Acab, antes de que muera, 100.000 corderos y la lana de 100.000 carneros como un impuesto. Pero cuando murió Acab, este rey de Moab, ¿qué dijo? Se rebeló: me lo voy a dar al hijo, no se lo voy a dar. Entonces se rebeló y se entera Joram y se comunica con Josafat: mirá, el rey de Moab, Mesa, se rebeló contra mí, no nos quiere pagar lo que nos pagaba siempre, lo que le daba mi padre. ¿Te querés unir contra mí y peleamos contra él? Y le dice: sí, claro, todo mi ejército, contá con ellos, nos juntamos y atacamos al rey de Moab. Y Josafat le dice a Joram: ¿cuál es tu plan de ataque? ¿Qué hacemos? Bueno, atacaremos por el camino del desierto de Edom. Así que los reyes de Israel, Judá, o sea, Joram, Josafat y el rey de Edom se juntaron contra el rey de Moab.
Pero dice, mientras marchaban hacia el campo de batalla, tuvieron que desviarse por 7 días. Pero se desviaron porque lo sobrenatural de Dios, se desviaron, porque ellos no encontraban respuesta de por qué se desviaron. Entonces, se les acabó en esos 7 días todo el agua que tenían para ellos y para sus animales. Y dice, el rey de Israel dice, estamos en problemas, Dios nos entregará en manos de Moab. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿conocen aquí algún profeta que haya para que nos diga qué hacer? ¿Algún profeta de Dios? Entonces unos oficiales del rey dijeron, sí, por acá anda el profeta Eliseo, que era el que estaba siempre con Elías. Entonces Josafat dijo, tráiganmelo, que Dios nos va a hablar por medio de él. Entonces van a buscar a Eliseo y Eliseo les dice, ¿qué me preguntan a mí? Pregúntale a tus dioses, pregúntale a ellos, que eran los dioses que tu padre y tu madre consultaban. Entonces Joram le dice, el que nos desvió hasta acá fue Dios, así que vos, que sos profeta de Dios, decinos qué tenemos que hacer. Entonces Eliseo, como enojado, le dice, mira, si no le tuviera respeto a Josafat, a vos ni te hablo, ni te miro a la cara, no te dirijo la palabra. Pero bueno, por causa de Josafat, Eliseo les habla y les dice qué hacer. Pero, ¿cómo les dice qué hacer? Le dice, tráigame a un músico. Le traen a un músico a Eliseo y el músico empieza a tocar. Empieza a tocar y el poder de Dios vino sobre Eliseo. Y Eliseo dijo, y esto se los voy a leer como lo dice, ¿no? Vamos a leer la versión Reina Valera. Porque, es la profecía, ¿no? Es lo que dice. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es fácil para Jehová, esto es cosa ligera para Jehová. O sea, milagro, Dios lo hace enseguida. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis a toda ciudad fortificada. Bueno, y acá le dice, ¿no? Vas a destruir toda esa ciudad, vas a poner piedras sobre los lugares que ellos plantaron, vas a destruir, toda la tierra fértil, las van a llenar de piedras y talaréis todos los árboles que hayan en ese lugar. Bueno, eso fue la palabra que vino de Jehová por medio de Eliseo. Bueno, a la mañana siguiente empezó a correr agua desde esa región de Edom, o sea, donde no había agua, donde estaba todo seco, empezó a brotar agua. No vino ni viento que trajo el agua, ni vino lluvia, el agua empezó a brotar de una manera milagrosa, algo sobrenatural de Dios. Mientras tanto, los moabitas se enteraron que los 3 reyes de Edom, de Judá y de Israel se juntaron para atacarlos. Entonces los moabitas llamaron a todos los hombres que podían luchar, desde los más jovencitos hasta los más grandes, todos a luchar. Pero cuando fueron y se levantaron temprano y se empezaron a acercar a donde estaban Joram, Josafat y el rey de Edom, vieron que había el agua era roja. ¿Pero por qué era roja? Porque el sol reflejaba en el agua y ellos de lejos veían que el agua roja, o sea, no veían agua roja, ¿qué veían? Sangre. Entonces ellos de lejos vieron sangre. ¿Y qué pensaron? Estos 3 reyes se juntaron, se mataron entre ellos. Entonces fueron reconfiados los moabitas, vamos a agarrar todo lo que ellos dejaron, porque si están todos muertos, iban a agarrar el botín. Es sangre. Seguro que lucharon y dice, vamos a buscar las cosas que quedaron. Pero cuando los moabitas llegaron al lugar, los israelitas se levantaron y atacaron. Ahí vemos a Dios como la estrategia de Dios, porque ellos ni se les hubiese cruzado la cabeza hacer eso. O sea, si no había agua, si Dios no hubiese obrado, nunca hubiese pasado esto. Dice, cuando los moabitas llegaron al lugar, los israelitas se levantaron y los atacaron. Los moabitas trataron de escapar, pero los israelitas los persiguieron y los mataron. También destruyeron, como vino la palabra, destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras todos los sembradíos, taparon los manantiales y derribaron todos los árboles que habían ahí. La única ciudad que no hubo, quedó una ciudad sin destruir, fue una ciudad que habían conquistado los soldados armados con hombres,
ya era conquistada por otras personas. Bueno, esa parte no la tocaron. Y ahí cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, se fue a atacar al rey de Edom. Pero este se llevó a 700 soldados armados con espadas, el rey de Edom. Y como no pudo vencerlo, el rey de Moab sacrificó a su hijo mayor como una ofrenda a su Dios, o sea, no a nuestro Dios, al Dios de Moab. Ese hijo hubiese sido el rey de Moab si el padre no lo hubiese entregado. Y bueno, después esto lo que vieron los israelitas les causó como ira, pero quedó todo así, se volvieron a su país. Y así termina el capítulo 3. Comenzamos.